Sean bienvenidos al canal Armando la Ciencia. Espero que en este video aprendan a derivar una función sencilla. Sin embargo, no se les olvide estudiar fracciones como se les dijo en el anterior video. Espero que les guste y aprendan mucho. Comenzamos. Ahora vamos a derivar una función en la cual no hemos ocupado ninguna fórmula. Sin embargo, la fórmula que hemos visto la vamos a ocupar en muchas ocasiones. Nada más que va a haber un pequeño cambio. La fórmula que conocemos es esta. Entonces, la derivada de una función. Ahora, supongamos que la función le llamemos b elevado a la n. Esto va a ser igual a n b n menos 1 por la derivada de la función con respecto a x. Si se dan cuenta, tiene mucho parecido ambas funciones o ambas derivadas. Pero ahora lo que hay que tomar en cuenta es la derivada de todavía la función con respecto a x. Esta b en sí todavía depende de x, por eso todavía se deriva con respecto a x. Cuando la función es más compleja, entonces hay que tomar en cuenta otras derivadas. Por ejemplo, la derivada de una suma y la derivada de este tipo de función. Ahora, b depende de x. Como se podrán dar cuenta, es muy parecida esta derivada con esta derivada. Entonces, baja el exponente, b depende de x, pues n menos 1. Sin embargo, la diferencia entre estas dos es que todavía vamos a derivar a b con respecto a x. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Esta derivada también hay que tomar en cuenta que esto es igual a la derivada con respecto a x de una suma. Es decir, se va a escribir intacto f de x y g de x. Entonces, la derivada de una suma es la suma de cada una de las derivadas. Es muy importante, por ejemplo, aquí voy a tomar lo siguiente. La derivada de x más 3 al cuadrado con respecto a x. Veamos qué ocurre. Aplicando esta fórmula, les de cuenta que b sería x más 3, ¿de acuerdo? Esta b está sustituyendo x más 3, pero no es únicamente con respecto a x. Entonces, por eso se está tomando una sustitución. Entonces me dice que es 2 x más 3, n menos 1, 2 menos 1, derivada de x más 3 con respecto a x. Entonces, derivada de x más 3, es decir, la derivada de x más 3 es igual a la derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a x del número 3. De esto obtenemos esta fórmula. Esta fórmula, la que estoy aplicando, sería esta fórmula, ya que aquí son dos funciones. Aquí, aunque pareciera que son iguales, son dos funciones, x más 3. X fungiría como f y 3 fungiría como g, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos de esta forma. Por lo tanto, eso sería derivada de x con respecto a x, esto es igual a 1 por el video anterior, más una constante. Finalmente sería 1. Al derivar x más 3 con respecto a x, esto va a ser igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces este 1 se incluiría aquí. Por lo tanto, quedaría como resultado ahí un 1. El resultado final de la derivada de x más 3 sería multiplicar 2 por 1, 2. Y este 2 menos 1 sería 1. Por lo tanto, quedaría de la siguiente forma. Entonces, el resultado final del problema de x más 3 elevado al cuadrado es igual a 2x más 3. ¿De acuerdo? Se aplicaron dos fórmulas, recuerden. Se aplicó esta fórmula y esta fórmula. Entonces, conforme vayamos avanzando, cada vez se va a necesitar mayor cantidad de fórmulas. Es muy necesario que recuerden las fórmulas o que las tengan a la mano, ya que si ustedes olvidan una fórmula, no se podrá resolver el problema completamente. ¿De acuerdo? Gracias. Ya no voy a escribir esta fórmula, voy a escribir esta fórmula cuando ustedes la vean. Sin embargo, lo que vamos a tratar de hacer es hacerlo de la manera más simple, para que ustedes puedan comprender el problema. Estos tipos de videos es para que ustedes puedan realizar
cualquier tipo de problema de la manera más sencilla posible. Cabe aclarar que conforme vayan aumentando los videos, van a ir aumentando la complejidad de los problemas. Entonces les recuerdo que es necesario ver problemas sencillos para poder resolver los problemas complicados. Veamos otro ejemplo para poder resolver una derivada. Tomen en cuenta lo siguiente. Vamos a aplicar la fórmula. Va a ser 3x más 4, 3 menos 1 por la derivada de x más 4 con respecto a x. Entonces el problema se reduce a lo siguiente: hay que derivar x más 4. Sin embargo, x más 4 va a ser muy sencillo, ya que voy a obtener como resultado 3x más 4, 3 menos 1 sería 2. La derivada de x más 4 con respecto a x va a ser igual a 1. Y esto va a ser igual a 3x más 4 elevado al 4. Entonces mi resultado final, como verán, es el exponente. Aquí, por ejemplo, hasta el momento ha salido 1, pero no siempre va a ser igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho cuidado al momento de derivar, ya que si ustedes derivan mal, su resultado por consecuencia va a estar incorrecto, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a proponer otro problema relativamente muy sencillo, pero diferente a los anteriores. Por ejemplo, va a ser una x cuadrada más 10 al cuadrado. Si se dan cuenta, ahora hay un exponente en el x. Entonces ese exponente de x ya no va a ser que sean iguales que los anteriores, ¿de acuerdo? Entonces vamos a obtener lo siguiente: 2x al cuadrado más 10, 2 menos 1 por la derivada de x al cuadrado más. Entonces dense cuenta de lo siguiente: x al cuadrado más 10 no es lo mismo que los anteriores ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, si derivamos esta parte, va a quedar de la siguiente forma: la derivada de x al cuadrado más 10 va a ser derivada con respecto a x. Vamos a utilizar la fórmula esta aquí. Entonces voy a obtener una x al cuadrado 10, pero este va a ser derivado de 10 más. Al resolver este problema, este ya lo conocemos, este ya lo vamos a resuelto. Va a ser igual a 2x más 0, ya que el 10 es una constante, por lo tanto quedaría como 0. Finalmente ese resultado se tiene que multiplicar con el anterior. Ahora el 0 es el neutro aditivo, por lo tanto no se va a escribir. 2x al cuadrado más 10, 2 menos 1 sería 1. Entonces la derivada de x al cuadrado más 10 es el resultado que tenemos aquí, es decir, 2x. El resultado que tenemos en esta parte está correcto. Sin embargo, siempre hay que simplificar, ya que si uno no simplifica, después va a ser muy complicado poner todos los resultados. Va a ser igual a 4x al cuadrado. Entonces, una de las formas en las cuales se puede escribir el resultado. También, si uno gusta, puede escribirlo de la siguiente forma: como 4x al cubo más 40x. El resultado es correcto. Sin embargo, hay que saberlo escribir de diferente forma, y hay que escribirlo de diferente forma me va a implicar obtener una mayor eficiencia al momento de resolver otros tipos de ejercicios. Bueno, les agradezco mucho su paciencia y hasta pronto. Gracias. Lo visto en la clase fue: cuando usamos la derivada de una constante, siempre me va a dar 0, tal como fue en el caso del 10. La derivada de la función f de x igual a x va a ocurrir que siempre da 1. Ahora, sabemos que la derivada de x a la n con respecto a x es igual a nx elevado al exponente n menos 1. Si se dan cuenta, hay un parecido con la otra función, cuando en vez de x es igual a b elevado a la n. Es muy parecido, ya que las primeras
dos partes a donde está n y b a la n-1 se parecen a nx elevado a la n-1. La diferencia es b de x puede ser igual a 1 o diferente de 1. Ahora, también se utilizó cuando hay dos funciones. Estas dos funciones f y g, cuando derivamos esa suma de funciones, voy a obtener que hay que derivar primero una función más la función g. Por lo tanto, la derivada de una suma es la derivada de cada una de las funciones. Hasta luego. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olviden suscribirse a la página Armando la Ciencia y pongan pulgar hacia arriba. Es muy necesario que ustedes aprendan más fracciones y repasen todas las fracciones que han estudiado, porque cada vez que vayan avanzando va a ser más complejo. No se les olvide revisar las características. Ahí les daré algunos consejos de libros que pueden ustedes revisar. Muchas gracias y hasta pronto.